Buenas tardes, chicos. Les habla la profesora María Fernanda nuevamente y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la hipersensibilidad inmediata. Sabemos que la inmunidad adaptativa tiene la misión de defender al huésped frente a diversas infecciones causadas por microorganismos. Sin embargo, estas respuestas inmunitarias también podrían ocasionar lesiones hísticas y enfermedades. Los trastornos que son causados por la respuesta inmunológica se van a conocer como enfermedades de hipersensibilidad. Las enfermedades por hipersensibilidad vienen dadas por situaciones en las que la respuesta inmunitaria adaptativa es exagerada o inadecuada. Normalmente sabemos que este tipo de respuestas va a erradicar los microorganismos que estén causando infección sin ningún tipo de lesiones graves en el huésped. Sin embargo, a veces estas respuestas van a estar controladas de forma inadecuada o se van a dirigir incorrectamente hacia los tejidos del huésped. Y en estas situaciones, la causa de la enfermedad va a ser la respuesta, que generalmente viene siendo beneficiosa, en este caso no lo será. Esta no se va a manifestar con la primera exposición al antígeno, sino que suele aparecer después de que hubo un contacto previo. En este orden de idea tenemos entonces que la inmunidad adaptativa o adquirida, a través de sus respuestas o las reacciones inmunitarias, va a jugar un papel importante en la defensa del individuo contra infecciones que pueden estar generadas por diversos patógenos. Sin embargo, que estas mismas reacciones inmunitarias van a poder causar lesiones tisulares y enfermedades, las cuales traen como consecuencias enfermedades de hipersensibilidad que no son más que trastornos ocasionados por respuestas inmunitarias. Desde el punto de vista clínico van a representar un grupo de enfermedades heterogéneas, o sea que son un grupo de enfermedades muy diversas, las cuales vamos a ir describiendo a continuación. Las respuestas inmunitarias pueden ser patológicas debido a diversas alteraciones diferentes, como lo son la autoinmunidad, las reacciones frente a microbios y las reacciones frente a antígenos ambientales. En primer lugar, tenemos la autoinmunidad, que es el fallo de los mecanismos normales de autotolerancia. Estos mecanismos de autotolerancia en condiciones normales permiten que nosotros no reaccionemos contra nuestros propios antígenos. Por lo tanto, pues un fracaso en este mecanismo de autotolerancia ocasionará que los anticuerpos vayan dirigidos contra nuestros propios antígenos y pueden causar enfermedades que se denominan enfermedades autoinmunitarias. Por otra parte, tenemos las reacciones frente a microorganismos. En este caso, las respuestas inmunitarias frente a los antígenos microbianos pueden producir enfermedades si estas son excesivas o si los microorganismos son anormalmente persistentes. Ya que se sintetizan anticuerpos frente a estos antígenos, los anticuerpos pueden unirse a los antígenos microbianos para producir inmunocomplejos que posteriormente pueden depositarse en los tejidos y desencadenar inflamación. Por otra parte, la respuesta de los linfocitos T frente a estos microorganismos persistentes puede dar lugar a inflamaciones graves, a veces en forma de granulomas, siendo esta la causa de la lesión hística en la tuberculosis y en otro tipo de infecciones. También tenemos las reacciones frente a antígenos ambientales, tomando en cuenta que la mayor parte de los individuos sanos no va a reaccionar frente a estas sustancias ambientales que son frecuentes y generalmente inofensivas. Sin embargo, casi el 43% de la población va a mostrar una respuesta anormal frente a estas sustancias, las cuales pueden ocasionar reacciones producidas por hipersensibilidad inmediata o retardada. Según Coombs-Wells, las enfermedades de hipersensibilidad se van a clasificar de acuerdo al mecanismo efector responsable de la lesión celular y tisular y el tipo de respuesta inmunitaria, bien sea humoral o celular. Como mencionamos en la diapositiva anterior, las enfermedades de hipersensibilidad van a clasificarse entonces según el tipo de respuesta inmunitaria y el mecanismo efector responsable de la lesión celular e hística.
La hipersensibilidad inmediata, producida por los anticuerpos IgE y los mastocitos, también se denomina hipersensibilidad de tipo 1. Este es el tipo de enfermedad por hipersensibilidad más prevalente y es el que describiremos en esta clase en particular. Anticuerpos distintos a la inmunoglobulina E van a poder causar lesiones de tejidos mediante atracción y activación de células inflamatorias y la interferencia en las funciones celulares normales. Algunos de estos anticuerpos son específicos para antígenos de células concretas o de la matriz extracelular y van a encontrarse unidos entonces a estas células o tejidos o como anticuerpos libres en la circulación. Las alteraciones consecuentes a estos anticuerpos recibirán el nombre de enfermedades por hipersensibilidad de tipo 2 o mediada por anticuerpos, que ya sabemos que serán anticuerpos distintos a IgE. Las enfermedades por inmunocomplejos también se denominan hipersensibilidad de tipo 3. Pues son anticuerpos que forman inmunocomplejos en la circulación que después se pueden depositar en tejidos, sobre todo en vasos sanguíneos, provocando lesiones. Por último, tenemos la mediada por los linfocitos T o hipersensibilidad tipo 4. Las lesiones hísticas pueden ser causadas por linfocitos T que activan mecanismos efectores de la hipersensibilidad retardada o van a lisar directamente las células diana. Estos reciben el nombre de enfermedades por hipersensibilidad de tipo 4. En esta diapositiva, chicos, tenemos otra tabla o cuadro referente a los tipos de enfermedades por hipersensibilidad, el reactivo inmunitario, en este caso los anticuerpos o células que participan activamente en este tipo de enfermedades, los antígenos, su mecanismo efector y algunos ejemplos de reacciones o enfermedades de hipersensibilidad en consecuencia a cada uno de los tipos. Como mencionamos en diapositivas anteriores, en esta clase vamos a desarrollar la hipersensibilidad inmediata o tipo 1. Entonces, tenemos que diversas enfermedades van a estar producidas por respuestas inmunitarias a antígenos ambientales que van a dar lugar a la diferenciación de los linfocitos Th2, CD4 positivos y síntesis de anticuerpos IgE. Es por esto que en esta hipersensibilidad los anticuerpos predominantes serán los de esta clase, los cuales son específicos de estos antígenos y que se van a unir a los receptores Fc tanto de mastocitos como de basófilos. Cuando estos anticuerpos fijados a las células son entrecruzadas por el antígeno, estas células se activan y van a liberar con gran rapidez diversos mediadores que en conjunto van a provocar un aumento de la permeabilidad vascular, vasodilatación, contracción del músculo liso bronquial y visceral e inflamación local. Esta reacción la vamos a conocer como hipersensibilidad inmediata, ya que aparece de forma rápida a los minutos siguientes al contacto con el alérgeno. Y va a originar consecuencias patológicas importantes, que en este caso pues es la hipersensibilidad. En la práctica clínica, este tipo de reacciones también va a denominarse como alergia o atopia, lo cual hace referencia a la predisposición genética, que tienen ciertos individuos a desarrollar reacciones de hipersensibilidad inmediata contra agentes ambientales que, como mencionamos anteriormente, son comunes y no todos van a tener reacciones ante estos antígenos ambientales. En este orden de ideas, todas las reacciones de hipersensibilidad inmediata tendrán características comunes, aunque difieran notablemente tanto en los tipos de antígenos que las desencadenen como en las manifestaciones clínicas y anatomopatológicas. Dentro de las características fundamentales de este tipo de enfermedades alérgicas son la activación de los linfocitos Th2 y síntesis de anticuerpo IgE. Mientras que en individuos sanos no responden a antígenos ambientales habituales o van a tener respuestas inofensivas mediadas por linfocitos T y anticuerpos, los individuos atópicos por su parte van a presentar respuestas intensas que estarán mediadas por linfocitos Th2 y sintetizarán anticuerpos IgE después de su exposición a estas sustancias potencialmente alérgicas. De acuerdo a esto, la secuencia típica de acontecimientos en la hipersensibilidad inmediata consistirá en la exposición a un antígeno,
la activación de los linfocitos TH2 específicos para este antígeno, síntesis de anticuerpos IgE, unión de estos anticuerpos IgE con los receptores Fc, tanto de mastocitos, y la activación de los mismos. Debido a la reexposición al antígeno, recuerden que anteriormente mencionamos que estas reacciones no se presentan en la primera exposición ante estos antígenos, sino posteriores a la primera exposición, lo que va a dar lugar entonces a la liberación de diversos mediadores a partir de los mastocitos y a la consiguiente reacción patológica, que será, por supuesto, la reacción de hipersensibilidad inmediata. Para posteriormente también van a dar reacciones de fase tardías entre 2 a 4 horas después de que se exponga al alérgeno. Ahora bien, es importante destacar que los antígenos que van a provocar reacciones de hipersensibilidad inmediata, que también vamos a denominar alérgenos, son proteínas o sustancias químicas que se encuentran unidas a proteínas a las que el individuo atópico se va a encontrar expuesto de forma constante y habitual, como por ejemplo las proteínas del polen, ácaros del polvo doméstico, caspas de animales, alimentos y productos químicos. Entonces, el individuo atópico entra en contacto o tiene contacto con estos alérgenos y ocurre la primera exposición al antígeno. Esta primera exposición genera activación de los linfocitos T y estimulación del cambio de clase de inmunoglobulina en los linfocitos B. Esta activación o esta síntesis de inmunoglobulina E va a depender de la activación de los linfocitos T CD4 positivos en la subpoblación TH2 y la secreción tanto de interleuquina 4 como interleuquina 13, ya que estas van a inducir el cambio de isotipo de los linfocitos B para que produzcan, en este caso, inmunoglobulina E. Posterior entonces a la síntesis de inmunoglobulina E, estos anticuerpos tendrán la capacidad de unirse a unos receptores de afinidad altas que se encuentran en los mastocitos para poder activarlos. Estos se llaman Fc epsilon RI. La unión de la inmunoglobulina E a los mastocitos a través de este receptor de afinidad alta se denomina sensibilización, ya que estos mastocitos recubiertos por inmunoglobulina E van a activarse fácilmente cuando encuentren el alérgeno adecuado, que pues por supuesto se va a dar en las exposiciones repetidas a dicho alérgeno. Finalmente, al ser activados los mastocitos o basófilos, ellos van a tener la capacidad de liberar diversos mediadores, entre los cuales se encuentran las aminas vasoactivas y mediadores lipídicos, que van a inducir las reacciones de hipersensibilidad inmediata que ocurren minutos después de que nos expongamos a dicho alérgeno. Además, también estos mastocitos van a secretar citoquinas que van a ser responsables de las reacciones en fase tardía que se dan de 2 a 4 horas después de la exposición repetida al alérgeno. En esta tabla podemos observar las características de los alérgenos inhalados que favorecen sensibilización de células TH2 que estimulan respuesta de la inmunoglobulina E. Proteínas que a menudo con cadenas laterales de carbohidratos, solo las proteínas desencadenan respuesta de células T. Los alérgenos suelen ser proteasas, o sea, que son enzimáticamente activos. Las dosis bajas van a favorecer activación de las células TCD4 positivas, productoras de interleuquina 4 e interleuquina 13. Son de bajo peso molecular, lo cual lo hace que pueda difundirse fuera de la partícula hacia el moco. Son muy solubles, por lo tanto puede separarse fácilmente de la partícula y estables, por lo cual puede sobrevivir en la partícula desecada y contiene péptidos que fijan moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2 del hospedador, que pues sabemos que son necesarios para la sensibilización de las células T CD4 positivas. Bien, en cuanto a la activación de los linfocitos B y su cambio de isotipo a inmunoglobulina E, al igual que en otras respuestas de linfocitos B dependientes de células T, los linfocitos TH2 van a activar a los linfocitos B específicos para estos alérgenos.
Con la influencia del ligando del CD40 y de citoquinas, principalmente la interleuquina 4, que es producida por estos linfocitos Th2, los linfocitos B van a experimentar un cambio de isotipo de cadena pesada y van a sintetizar inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E, por su parte, circula de forma de anticuerpo bivalente y en condiciones normales su concentración en el plasma es inferior a 1 picogramo por mililitro. Sin embargo, en situaciones patológicas como infecciones por helmintos o alergia grave, esta cifra puede aumentar hasta más de 1000 picogramos por mililitro. La inmunoglobulina E específica para alérgenos producida por los linfocitos B va a pasar a circulación y tendrá la capacidad de unirse a los receptores del FC de los mastocitos hísticos, haciendo que estas células queden sensibilizadas y preparadas para reaccionar en un encuentro posterior con el alérgeno en cuestión. Además de los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos circulantes también pueden unirse a la inmunoglobulina E. Por lo tanto, son células efectoras de las reacciones de hipersensibilidad inmediata y enfermedades alérgicas. A pesar de que cada uno de ellos va a tener características peculiares, los tres poseen gránulos citoplasmáticos en los que hay mediadores importantes de las reacciones alérgicas y además los tres sintetizan mediadores lipídicos y citoquinas que desencadenan inflamación. Debido a que los mastocitos son los principales responsables de las reacciones de hipersensibilidad inmediata en tejidos, nos vamos a centrar principalmente en ellos, a pesar de que más adelante vamos a describir ciertas características de los eosinófilos y los basófilos. Entonces, dentro de las propiedades de los mastocitos, todos ellos proceden de progenitores que se encuentran localizados en la médula ósea. En condiciones normales no existen mastocitos circulantes. Estos progenitores migran a los tejidos periféricos en forma de células inmaduras y se van a diferenciar in situ. Los mastocitos maduros van a distribuirse por todo el organismo, aunque van a predominar en proximidades de los vasos sanguíneos y los nervios y bajo los epitelios. La activación de los mastocitos, el antígeno que se une a la inmunoglobulina E entrecruza moléculas del receptor para inmunoglobulina E en los mastocitos, lo cual va a inducir la liberación de los mediadores que producen las reacciones de hipersensibilidad, como podemos observar en las figuras A y B. En la figura A tenemos un mastocito en reposo que está cubierto de inmunoglobulina E. Posteriormente tenemos el mastocito activado por el antígeno, que son inmunoglobulina E y receptor para inmunoglobulina E entrecruzados, los cuales inducen la producción de histaminas y mediadores lipídicos que median respuestas vasculares del músculo liso en las reacciones inmediatas y la secreción de citoquinas que producen inflamación correspondiente a la reacción de la fase tardía. Otros estímulos como el fragmento C5A del complemento también va a poder activar a los mastocitos. En la imagen C se observa de microscopía óptica, observamos un mastocito en reposo con abundantes gránulos citoplasmáticos que se tiñen de rojo oscuro. En la figura E también se observan estos gránulos en microfotografía electrónica. Por el contrario, se muestra la pérdida de los gránulos en un mastocito activado en la micrografía óptica de la figura D. Fíjense la diferencia entre el C y el D en cuanto a la tinción roja. Existen dos subpoblaciones principales de mastocitos que van a diferenciarse por su localización anatómica, el contenido de sus gránulos, y la actividad. En los humanos tenemos a los mastocitos del tejido conjuntivo y a los mastocitos de las mucosas. Por supuesto, en este caso vamos a hablar solo de las subpoblaciones de mastocitos en humanos. En cuanto a su localización, los mastocitos del tejido conjuntivo van a encontrarse en la piel y la submucosa intestinal, mientras que los mastocitos de la mucosa se encuentran en los alveolos y la mucosa intestinal. En las enfermedades por hipersensibilidad inmediata, los mastocitos del tejido conjuntivo van a intervenir en las enfermedades de la piel, como la urticaria y el eczema,
mientras que los mastocitos de las mucosas van a participar activamente en enfermedades que afectan a las vías respiratorias, como lo son el asma y la rinitis alérgica. En cuanto a el contenido de los gránulos, los mastocitos del tejido conjuntivo contienen proteasas neutras principales como la triptasa, la quimasa, la carboxipeptidasa y la catepsina G. Mientras que los mastocitos de la mucosa contienen la proteasa neutra principal como la triptasa. Los mastocitos van a activarse cuando dos o más moléculas de inmunoglobulina E fijadas a la célula interaccionen con el antígeno multivalente que indujo su producción. Esto induce el entrecruzamiento de los receptores de Fc para inmunoglobulina E. En los individuos alérgicos a un antígeno determinado, una gran proporción de la inmunoglobulina E que se encuentra fijada a los mastocitos es específica de ese antígeno. Esta exposición al antígeno entrecruza un número de moléculas de inmunoglobulina E suficiente para que desencadene la activación de los mastocitos. Por otra parte, en individuos no atópicos, la inmunoglobulina E asociada a estos mastocitos va a ser específica de muchos antígenos distintos, todos los cuales pueden haber inducido un grado bajo de síntesis de inmunoglobulina E. En conclusión, ningún antígeno concreto puede por sí solo entrecruzar suficientes moléculas de inmunoglobulina E para que pueda producirse la activación de los mastocitos en el caso de los individuos no atópicos. La activación de los mastocitos entonces va a originar tres tipos de respuestas biológicas. En primer lugar, la secreción del contenido almacenado en los gránulos citoplasmáticos mediante un proceso que es regulado por exocitosis. En este caso serían los mediadores preformados. Síntesis y secreción de mediadores lipídicos no preformados ni almacenados en los gránulos. Además de síntesis y secreción de citoquinas no preformadas y que tampoco se encuentran almacenadas en los gránulos de los mastocitos. En cuanto a los mediadores producidos por los mastocitos, las funciones de estas células van a depender de la liberación de moléculas solubles a partir de las células cuando éstas son activadas. Estos mediadores pueden estar preformados, como sucede con las aminas biógenas y las macromoléculas de los gránulos, o pueden sintetizarse, como ocurre con los mediadores lipídicos y las citoquinas, tal como mencionamos anteriormente. Estos mediadores van a tener efectos biológicos en la hipersensibilidad inmediata. Como hemos venido mencionando, los mediadores de los mastocitos y basófilos son aminas biógenas y enzimas que se encuentran almacenadas preformadas en gránulos, así como citoquinas y mediadores lipídicos que se sintetizan en gran medida cuando estas células son activadas. Entonces, las aminas biógenas, como por ejemplo la histamina, y los mediadores lipídicos van a producir un aumento en la permeabilidad vascular, broncoconstricción e hipermotilidad intestinal. Todo esto será componente de la respuesta inmediata, mientras que las citoquinas y los mediadores lipídicos van a contribuir en la inflamación que forma parte de la reacción tardía. En cuanto a las aminas biógenas, muchos de los efectos biológicos, como observamos anteriormente, de la activación de estos mastocitos, están mediados por aminas biógenas, que se almacenan en los gránulos citoplasmáticos donde son liberadas. Estas también pueden denominarse aminas vasoactivas, son compuestos de masa molecular baja que comparten características estructurales de poseer un grupo amina. En los mastocitos de los seres humanos, el único mediador de esta clase que está presente en cantidades significativas es la histamina. Esta actúa uniéndose a los receptores de las células diana y distintos tipos celulares van a expresar diferentes clases de receptores de histamina. Entonces, la histamina o la unión de la histamina al endotelio va a causar la contracción de las células y por lo tanto el aumento de la permeabilidad vascular y el paso de plasma hacia los tejidos. Además, va a estimular a células endoteliales para que sinteticen relajantes de las células musculares lisas de los vasos, como la prostaciclina,
y óxido nítrico, lo que se va a traducir entonces en vasodilatación. Estas acciones mencionadas anteriormente de la histamina serán las responsables de las respuestas de abones y eritemas que están asociadas a las reacciones de hipersensibilidad inmediata. También la histamina puede causar una contracción del músculo liso intestinal y bronquial, contribuyendo de esta forma a que haya un aumento del peristaltismo y el broncoespasmo asociados respectivamente a los alérgenos ingeridos y el asma bronquial. Por otra parte tenemos a los mediadores lipídicos. Sabemos entonces que la activación de los mastocitos va a traducirse a una síntesis rápida y liberación de mediadores derivados de lípidos que van a ejercer diversos efectos sobre los vasos sanguíneos, el músculo liso de los bronquios y los leucocitos. Los mediadores más importantes son los metabolitos del ácido araquidónico formados a través de las vías de la ciclooxigenasa y la lipooxigenasa. El principal mediador derivado del ácido araquidónico a través de la vía de la ciclooxigenasa es la prostaglandina D2, la cual liberada se va a unir a receptores de las células musculares lisas para actuar como vasodilatador y broncoconstrictor. Además, también va a estimular la quimiotaxis de los neutrófilos y su acumulación en los focos de infección. En cuanto a los mediadores más importantes del ácido araquidónico formados por la vía de la lipooxigenasa, tenemos a los leucotrienos, sobre todo el leucotrieno 4 y los productos de su desintegración como los leucotrienos D4 y leucotrienos E4. Los leucotrienos de los mastocitos van a unirse de forma específica a receptores de células musculares lisas distintos a los de las prostaglandinas 2 y van a provocar broncoconstricción. El conjunto de los leucotrienos C4, D4 y E4 va a constituir en lo que en su momento se denominó la sustancia de reacción lenta de la anafilaxia y parecen ser los mediadores más importantes de la broncoconstricción en el asma por alergias. Un tercer tipo de mediador lipídico que también es producido por los mastocitos es el llamado factor activador de las plaquetas, el cual va a ocasionar una reacción broncoconstrictora directa en el asma. Otro de los mediadores producidos por los mastocitos son las enzimas. En esta parte tenemos las serinas proteasas neutras como la triptasa y quimasa. Estas van a representar los constituyentes proteínicos más abundantes en los gránulos secretores de los mastocitos y son las responsables de las lesiones hísticas en las reacciones de hipersensibilidad inmediata. Es importante acotar que todos los mastocitos humanos van a contener triptasa, que no se encuentra en ningún otro tipo de célula. Por esto, la presencia de triptasa en líquidos biológicos va a ser un indicativo de la activación de los mastocitos. Por su parte, la quimasa va a estar presente en algunos mastocitos humanos y su presencia o ausencia va a ser un criterio que permite caracterizar subpoblaciones de la estirpe de los mastocitos. No se conocen las funciones in vivo de estas enzimas. Sin embargo, varias de sus actividades demostradas in vitro van a indicar importantes efectos biológicos. Por ejemplo, en el caso de la triptasa, esta tiene la capacidad de degradar el fibrinógeno y activar la colagenasa, por lo que va a causar lesiones hísticas. Mientras que la quimasa tiene la capacidad de convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, degradar la membrana basal de la epidermis y estimular la secreción de moco. En cuanto a las citocinas, los mastocitos y también los basófilos tienen la capacidad de producir muchas citoquinas distintas que van a contribuir en las reacciones alérgicas, dentro de las que tenemos el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, 4, 5, 6 y 13, además de los factores estimulantes de colonias como la interleuquina 3 y el factor de estimulante de las colonias granulocitos macrófagos.
Comentamos anteriormente que la activación de los mastocitos va a inducir transcripción y síntesis de estas citoquinas, aunque en el caso del factor de necrosis tumoral eh, puede almacenarse preformado en los gránulos y se libera con rapidez. Estas citoquinas serán principalmente responsables de las reacciones de hipersensibilidad tardía, mientras que en concreto el factor de necrosis tumoral va a activar la expresión endotelial de moléculas de adhesión, lo cual va a ser responsable de las infiltraciones de polimorfonucleares y mononucleares en las reacciones alérgicas. En esta imagen vamos a poder observar los tipos de mediadores, varios ejemplos y los diversos efectos biológicos que van a tener ellos en el organismo. Sin embargo, como mencionamos en la lámina anterior, pueden profundizar un poco o leer sobre este tema en las páginas 450 a la 453 del ABAS de la sexta edición. Si tienen otras ediciones posteriores, van a leer sobre los mediadores que son producidos por los mastocitos. Al inicio también mencionamos a los basófilos eosinófilos como células que tienen una participación en las reacciones de hipersensibilidad. Hablaremos brevemente sobre los basófilos, los cuales derivan de progenitores en la médula ósea. Estos tienen capacidad de circular en sangre, sin embargo, van a representar menos del 1% del total de los leucocitos. Estos en condiciones normales no se encuentran en tejidos, pero pueden acudir a algunos focos inflamatorios, habitualmente junto a los eosinófilos. Al igual que los mastocitos, van a expresar el receptor para inmunoglobulina E, por lo cual tienen capacidad de captar inmunoglobulina E y activarse por unión de un antígeno a esta inmunoglobulina. Ellos también contienen gránulos que se van a teñir con colorantes básicos y tienen la capacidad de sintetizar también muchos de los mediadores que se encuentran en los mastocitos y de los cuales hablamos anteriormente. Al igual que los basófilos, estos provienen de un progenitor en la médula ósea, se encuentran de forma abundante en infiltrados inflamatorios de las reacciones de hipersensibilidad tardía. La interleuquina 5, que es producida por los linfocitos Th2, van a estimular la activación de los eosinófilos y su atracción hacia los focos inflamatorios en las fases tardías de la hipersensibilidad. Ellos pueden liberar proteínas que se encuentran en sus gránulos, las cuales son tóxicas para los parásitos y además pudiesen dañar los tejidos normales del cuerpo. Entre estas proteínas se puede destacar la proteína básica mayor o principal y la proteína catiónica eosinófila. Estos gránulos también contienen peroxidasa eosinófila. Las reacciones de hipersensibilidad inmediata, mediadas por las inmunoglobulinas E y los mastocitos, van a constar de una reacción inmediata en la que predominan las respuestas de los vasos y el músculo liso a los mediadores que mencionamos anteriormente, y una reacción tardía que se va a caracterizar por migración de leucocitos e inflamación. En esta gráfica observamos que la reacción vascular y muscular lisa inmediata al contacto con el alérgeno aparece luego de unos minutos, mientras que las reacciones tardías pueden aparecer entre 2 a 24 horas después. Entonces, los cambios vasculares iniciales que tienen lugar durante las reacciones de hipersensibilidad se van a manifestar por reacciones de abones y eritemas a la inyección intradérmica del alérgeno, que es el caso que tenemos en la imagen. Cuando después de un contacto previo que produjo los anticuerpos IgE y se recibe otra inyección del mismo antígeno por vía intradérmica, el lugar de la inyección va a enrojecerse por la dilatación local de los vasos sanguíneos y se va a producir una tumefacción local secundaria a la salida del plasma a partir de las vénulas. Esta tumefacción es la que recibe el nombre de abón. Mientras que en la fase tardía, que como mencionamos anteriormente, ocurre
entre 2 a 4 o a 24 horas luego del contacto con el alérgeno, se va a caracterizar por una acumulación de leucocitos inflamatorios como los neutrófilos, eosinófilos y basófilos y linfocitos TH2. Entonces, esta inflamación va a alcanzar su tamaño máximo a las 24 horas para posteriormente ir cediendo de forma gradual. Ahora bien, chicos, vamos a hablar un poquito sobre las formas más frecuentes de enfermedades causadas por hipersensibilidad inmediata. Entonces, en primer lugar, tenemos la rinitis alérgica, que probablemente sea una de las más frecuentes y es debida a una reacción de hipersensibilidad inmediata en las vías respiratorias superiores frente a alérgenos habituales como los, eh, el polvo, el polen, cuando estos son inhalados. Dentro de sus manifestaciones clínicas y anatomopatológicas vamos a encontrar edema en las mucosas, infiltración leucocitaria en la que predominan los eosinófilos, secreción de moco, tos, estornudos y también podemos encontrar dificultad respiratoria. A menudo también podría asociarse con conjuntivitis alérgica y prurito ocular. Estas Los fármacos que frecuentemente se usan para la rinitis alérgica son los antihistamínicos, que por eso les digo que es lo más común. Todos en algún momento nos hemos tomado un antialérgico o un antihistamínico. Ahora bien, en cuanto a las reacciones alérgicas cutáneas, pueden manifestarse como dermatitis atópica o eczema y urticaria. En cuanto al eczema crónico, esta es una enfermedad cutánea que puede deberse frecuentemente a las reacciones tardías en la piel frente a alérgenos. En estas reacciones tardías, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 4 y otras citoquinas que probablemente también sean sintetizadas por los linfocitos TH2 y mastocitos van a actuar sobre las células endoteliales de las vénulas, lo cual va a favorecer inflamación de la piel. Como este tipo de respuesta está mediada por citoquinas, chicos, en este caso, pues no podríamos utilizar antihistamínicos para revertir eh, la afección. La urticaria es una reacción de abones y eritemas agudos que está inducida por mediadores de los mastocitos. Entonces, este aparece en respuesta a un contacto directo con el alérgeno o cuando se penetra en la circulación a través del aparato digestivo o por inyecciones. Como esta reacción va a depender mayormente en la histamina, aquí los antihistamínicos también pudiesen bloquearlas por completo. En cuanto a las alergias alimentarias, estas son reacciones de hipersensibilidad inmediata frente a alimentos ingeridos que van a provocar liberación de los mediadores a partir de los mastocitos de la mucosa y la submucosa intestinal. Dentro de sus manifestaciones clínicas tenemos el aumento del peristaltismo y de la secreción de líquidos por las células del revestimiento intestinal, vómitos y diarreas. En este tipo de reacciones es frecuente también la urticaria y en ocasiones pudiese aparecer también una anafilaxia sistémica. Se describen reacciones alérgicas frente a muchos tipos distintos de alimentos, aunque las más frecuentes son por frutos secos y mariscos.